Adelante, no sé, ¿ya hiciste la introducción? No, no, no. Ah, No, entonces, hola, muy buenas tardes a todos, chicos, chicas, muy buenas tardes. Iniciamos, tuvimos algún contratiempo, pero estamos ya al aire. Y permítame brevemente presentarle a nuestro invitado de hoy, Juan Gerardo, Juan Gerardo Domínguez. Pues la verdad es que es un privilegio poder contar con su participación porque tiene toda una trayectoria dentro de la economía solidaria. Entonces, en este tiempo de tantas dudas, de tantas interrogantes, creo que tanto con su presentación como con la serie de respuestas que pueda dar a las interrogantes que quieran ustedes levantar, podemos tener una perspectiva muy clara de en qué momento estamos viviendo. Déjenme decir un par de datos acerca de la actividad profesional de Juan Gerardo. Voy a mencionar en particular dos aspectos. Uno es miembro de un grupo promotor de la economía solidaria en México. Sí, entonces es un grupo internacional con sede en México que, por ejemplo, recientemente lanzaron un curso de formación de formadores de la economía solidaria, por lo pronto. Otra actividad profesional que también tiene bastante trayectoria es que es miembro fundador de la Sociedad Cooperativa de Asesores SCAS, Asesores para el Avance Social, una institución que tiene más de 25 años promoviendo cooperativas, empresas de la economía social y solidaria, y que también muy cercanamente ha estado trabajando con el gobierno de la Ciudad de México en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Entonces, con mucho gusto, los dejo con Juan Gerardo Domínguez. Bienvenido, Juan Gerardo. pues muchas gracias. Siempre le preocupa a uno una introducción tan completa para satisfacer las expectativas de quien lo escucha a uno. Así es que haré todo lo posible. Yo quisiera presentar en PowerPoint. Déjeme intentar compartir pantalla a ver si funciona. Y si no, ¿alguien me podría ayudar allá con ustedes? Sí, sí, claro. Bueno, a ver si esto funciona. ¿Ya la pueden ver? Sí, sí está presente. Está la letra. Sí, lo único en la parte inferior, optar por el modo de presentación para que se amplíe toda la pantalla. En la barra anaranjada en la parte inferior, Sí. hay tres más a la derecha es el modo de presentación. Bueno, aprovecho para decirles a los alumnos que haremos esta presentación de Juan Gerardo, seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Si quieren escribirlas en el chat del Zoom o hacerlas personalmente a viva voz, como ustedes lo prefieran. Adelante. A ver, hasta abajo. Dos más a la derecha, Juan Gerardo. Otra más. Ahí donde estás, otra más a la derecha. La que sigue a la derecha.
No, abajo, abajo, en la misma barra anaranjada. Sí, pero me está estorbando. Ya vi. Esa. Bien, ahora sí se ve Ahora mejor. sí, correcto. Bien, pues esto lo enfoqué desde la educación como impulso a la economía solidaria. Y el contexto y pertinencia empieza por pues, lo que estamos viviendo globalmente en el mundo, la crisis multidimensional, la exacerbación de las vulnerabilidades preexistentes a la pandemia, el consenso creciente de que el paradigma capitalista, o sea, la economía del mercado, es cada vez más disfuncional y dañino para la humanidad y la naturaleza. Y esto nos lleva a que tenemos una oportunidad histórica en México de fomentar, fortalecer y proteger las prácticas socioeconómicas basadas en la cooperación y la solidaridad. Y aquí lo primero que yo quisiera dejar muy claro es que no estamos hablando de simples reformas ni a nivel de la Constitución, ni a nivel del modelo socioeconómico en que nos encontramos, que es una economía de mercado donde el capital es el poder determinante. Y por eso, con este nuevo gobierno, una de las metas importantes era tratar de reducir el impacto del capital y de la economía en la política. Si no hubiera una política liberadora de cambio de paradigma, no sería posible avanzar en la economía solidaria. Entonces, esto quiero que quede muy claro. Sin embargo, la economía solidaria, como la hemos trabajado desde hace ya casi 15 años en el grupo promotor de la economía solidaria, es un paradigma diferente alternativo, es un proyecto de sociedad distinto. ¿Qué lo hace distinto? En primer lugar, que es un proyecto, es una propuesta por encima de la constitución política que tenemos actualmente. Es un proyecto de sociedad que parte de principios en todos los ejes del desarrollo, el económico, el social, el político, el ambiental, el de ciencia y tecnología, el de cultura, etc. Esto nos debe de quedar muy claro. Este trabajo que hemos hecho en el grupo promotor, por supuesto que es como la utopía, es hacia dónde queremos llegar y lo más probable es que los jóvenes aquí presentes sean los que lleguen mejor y sean los que encabecen pues este nuevo paradigma. Los que lo empezamos pues probablemente no estemos para verlo, pero desde donde estemos estaremos presentes y muy contentos de que se haya avanzado en esta dirección. Entonces, es un nuevo paradigma, se basa mucho más en la importancia y la fuerza del trabajo, en la cooperación y en la autogestión. Le da un giro a la reproducción ampliada del capital que ya no da el ancho. Grandes pensadores en el mundo como Euclides Mance, el mismo Víctor Toledo, exsecretario de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, y otros, han declarado que la economía del capital ya llegó a su fin. ¿Quiere decir que esto va a ocurrir el mes entrante? No, para nada. Y quienes han seguido todo lo que está pasando con la cuarta transformación que encabeza Morena actualmente, se han de dar cuenta que las fuerzas económicas, las fuerzas del capital, siguen peleando, resistiendo, usando todos sus recursos, incluyendo
el recurso judicial para parar el cambio de régimen, para parar la transformación. Bien, empecemos por 4 ejes de trabajo. En primer lugar, hemos estado avanzando un poco en un diagnóstico de la situación actual, de lo que son los proyectos que ha habido sobre la llamada economía social. Y aquí es importante diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre la llamada economía social que se sustenta en el artículo 25 de la Constitución, o sea, la Constitución actual, y la economía solidaria que planteamos como paradigma por encima de la Constitución actual? Bueno, la diferencia es que el sector social dentro de la Constitución habla de ejidos, comunidades agrarias, cooperativas, empresas de los trabajadores, pero como una parte de la economía del capital, como una parte de la economía solidaria. En otras palabras, dicen en la Constitución y dice el poder económico, bueno, sí existen, pero no tienen gran relevancia en el desarrollo del país. ¿Y cómo miden esa relevancia? Yo espero que todos ustedes hayan revisado un poco lo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que tiene más que ver con el capital y los resultados del mercado que con la buena vida, la vida digna, el trabajo digno de los mexicanos. Entonces, el hablar de economía social es hablar de una forma de ver el trabajo dentro de la Constitución y ver el trabajo como lo que corresponde más a los pobres que a la clase media y a la clase alta. Eso lo venimos manejando y lo seguiremos manejando con el sector social. Y como ya dije, la economía solidaria es una cosa totalmente diferente por encima de la Constitución. Esto nos ha llevado al fortalecimiento de iniciativas de economía social popular, puesto que hay que empezar por ahí con lo que tenemos en el llamado sector social y ir construyendo redes para la soberanía alimentaria en primerísimo lugar. En formación de formadores, ¿qué es lo que buscamos? Equipos de gentes que conozcan bien esta diferencia entre la economía social y la economía solidaria, que estén convencidos, que tengan la convicción de que hay que trabajar para este nuevo paradigma y por lo tanto sean capaces de formar a nuevos dirigentes, a nuevos cooperativistas, a nuevos ejidatarios, a nuevos productores rurales, de que el cambio no es solamente una dádiva para una llamada minoría, que en términos de población, claro, que los productores y trabajadores que no están en la clase media o clase alta, somos mayoría. Bien, entonces un tema muy urgente es la formación de formadores. Si logramos avanzar por este camino, podemos empezar a incidir en políticas públicas que fortalezcan el trabajo de esta construcción de la economía solidaria. Y todo esto es parte de los primeros pasos en la transición. Nuestra primer meta ha sido lograr un buen avance en esto entre mayo y diciembre de este año. Y aquí tenemos como primera población objetivo, ya contamos con 300 iniciativas de redes agroalimentarias, con cerca de 1,200 participantes
y 4 por iniciativa, productores, transformadores, artesanos, promotores y consumidores. ¿Qué buscamos con esto? Un impacto directo en la transición. Queremos sobre todo trabajar en las regiones centro, occidente, oriente y sur, sureste, pero queremos articularnos con redes regionales e interregionales orientadas a la soberanía alimentaria y acompañar la apropiación sociotécnica de herramientas digitales que propician los intercambios de productos, servicios, saberes, así como el comercio justo. Dicho sea de paso, el comercio justo fue un invento del capital para lograr un poquito de mejores ingresos para la llamada gente del sector social de la economía, pero no cambia el paradigma. ¿Cómo se cambia el paradigma? Con nuevos principios, nuevos objetivos generales y nuevas estrategias generales de este llamado modelo de economía solidaria. Para dar un ejemplo, en lo económico, todos vivimos y conocemos el principio que se llama ley de la oferta y la demanda. ¿No es así? No todos hemos vivido en nuestra propia vida cotidiana la ley de la oferta y la demanda. Primera aclaración, si ustedes buscan esa ley, no existe, no la van a encontrar como ley, así se llama, pero en realidad es uno de los principios más importantes de la economía capitalista, la economía del capital. ¿Qué dice la ley de la oferta y la demanda? Que si hay mucha oferta de calabazas, el precio baja. Si hay mucha demanda de jitomates, el precio sube. Y todos nacimos con esa creencia y le preguntamos a nuestros padres, nuestros parientes, amigos, etcétera, oye, ¿y tú crees en la ley de la oferta y la demanda? Y la mayoría responde, claro, es que así debe de ser, así siempre ha sido. Pues no, es un principio de la economía del capital. ¿Quiénes sacan más provecho de este principio? Los que pueden manipular la oferta y la demanda, los que pueden producir grandes cantidades o reducir la producción y almacenar productos generando una mayor demanda. ¿Quiénes pueden hacer eso? Normalmente los bodegueros de las grandes centrales de abasto en cada estado de la República. Entonces, este principio, ¿no? Todavía en este trabajo que estamos haciendo, sí hay que conocerlo, pero hay que tratar de salirnos lo más posible, ¿no? ¿Cómo se logra? Bueno, una forma es con estas 300 iniciativas y redes agroalimentarias donde buscamos más intercambio entre gentes del sector social que gentes del sector privado. Bien, este primer proceso, no voy a entrar mucho a detalle en la programación, pero sí quiero explicar algo más. Estamos ahorita en un proceso en la Ciudad de México, concretamente en la Alcaldía Coyoacán, para generar grupos donde se empiece a intercambiar poco a poco el trabajo y no el dinero. Voy a explicar cómo lo estamos haciendo. Estamos trabajando ahorita con 5 colonias de la Alcaldía Coyoacán. Supongamos que estamos en la colonia Ruiz Cortines, de aquí de la ciudad.
nuestros promotores están visitando a sus conocidos en la colonia y le están proponiendo, a ver, ¿qué es lo que hay ahorita en exceso en tu colonia? ¿Trabajo o dinero? La mayor parte de la gente dice, hay exceso de trabajo. Segunda pregunta, ¿y estás dispuesta a ofrecer parte del trabajo que no puedes vender a cambio de alimentos de otra persona del grupo que tampoco tiene exceso de dinero y sí tiene exceso de trabajo en su fonda alimenticia, en su fonda de alimentos o en su pequeño huerto familiar? ¿Estarías dispuesto a intercambiar tu trabajo de plomero por alimentos de quien tiene una huerta familiar? Sin dinero, ¿eh? A lo mejor no puedes recibir todo lo que necesitas de alimentos con tu trabajo que te sobra de plomería, pero una parte sí. A ver, ¿cuántas horas de tu trabajo de plomero podrías ofrecer? Sí, sí, aparentemente hay un problema, parece que la liga con Juan Gerardo se ha perdido. Pues esperemos un par de minutos esperando que se pueda volver a conectar. Entre tanto, si quieren ir, como les comentaba hace rato, al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Si quieren ir escribiéndolas, no sé, un borrador en su celular, en su blog de notas y pasarlo al chat para que pueda ser respondido por Juan Gerardo. Está haciendo observaciones muy interesantes. No sé a cuántos de ustedes, por ejemplo, se les había ocurrido esta etapa de intercambiar trabajo por bienes. Porque cuando pensamos en bienes, cuando pensamos en trabajo, en automático lo relacionamos con dinero. Y eso es porque pues, toda la vida así lo hemos concebido, pero existen alternativas. Entonces él nos está platicando de experiencias y de casos reales. Bueno, ¿ya me escuchan otra vez? Sí, Juan Gerardo. Salió en mi pantalla que el internet estaba inestable y perdí la conexión. Pero bueno, continuamos entonces. No sé si terminaste tu comentario, Roberto. Sí, estaba haciendo tiempo en lo que te conectabas. Adelante, claro. Ah, gracias. Bien, pues entonces el grupo se organiza y diseñan un banco del tiempo. O sea, en un papelito ponen quienes ofrecen un producto o un servicio durante cuántas horas a la semana y quienes requieren ese producto o servicio durante la semana. Y se empieza el intercambio de trabajo, no de dinero, en función de el tiempo que cada ciudadano del grupo anota en el banco del tiempo. Y la idea es que se logre un cierto equilibrio entre quien ofrece y quien consume tiempo de trabajo en bienes o servicios. Si además de este productor de el huerto familiar y el plomero entra, por ejemplo, un maestro,
Él puede ofrecer servicios de actualización educativa para niños que van de la primaria a la secundaria. Igual puede ofrecer 5 horas a la semana. Igual puede entrar una enfermera que puede ofrecer 12 horas a la semana de apoyo de enfermería a cualquiera del grupo que lo requiera y puede consumir del grupo o alimentos o plomería. No sé si más o menos así verbalmente quede claro el tema de lo que estamos haciendo en la alcaldía Coyoacán con bancos de tiempo. Bueno, suponiendo que quede claro, ya lo veremos en la parte de preguntas y aclaraciones, pero ¿qué resultado buscamos? En primer lugar, que el trabajo se empiece a valorar más que el dinero. En segundo lugar, que aunque ahorita vivan mal, con este intercambio de trabajo, vivan un poco mejor. No que resuelvan su problema derivado de la crisis económica por la pandemia, sino que al no tener suficiente dinero puedan mejorar su calidad de vida nada más con intercambio de trabajo. Pero ¿qué implica poder hacer este grupo? Instalar el banco del tiempo. En primerísimo lugar, muchísima confianza entre los participantes. Confianza de que van a entregar lo que ofrecen, confianza de que al consumir van a consumir de los que están en el banco del tiempo lo más posible. Confianza en que no van a pelear los precios como lo harían en un mercado capitalista donde la ley de la oferta y la demanda es la que manda. Si se logra un grupo de confianza, el banco del tiempo funciona muy bien y mejora la vida. Pero ¿cuál es otro resultado a largo plazo de este esquema de transición a la economía solidaria? Que en el largo plazo se requiere menos dinero bancario para vivir. Y si se logra que casi todas las necesidades de la colonia se puedan resolver en la colonia y lo mínimo que se requiera comprar fuera de la colonia a empresas capitalistas se logre, ¿qué va a pasar con el dinero bancario? Se va a necesitar menos dinero bancario para vivir. ¿Y cuál decíamos es la fuente de poder en la economía del capital? ¿Cuál es la fuente de poder de los millonarios mexicanos? ¿Es el trabajo o es el dinero? Es el dinero. Si logramos ir reduciendo la necesidad de dinero, vamos a ir reduciendo el poder económico. Lo van a aceptar contentos y felices los millonarios de este país que con los últimos sexenios han crecido y crecido. Claro que no lo van a aceptar gustosamente, pero tampoco va a ser fácil que lo detengan, porque entonces ya es enfrentarse a una población mucho mayor que la de los ricos y medios ricos. Nuestra estimación es que en México alrededor del 5% de los mexicanos son súper ricos y alrededor del 10% es la clase alta que trabaja para los ricos. O sea que en México solo alrededor del 15% de la población es de los que controlan la economía y por lo tanto han controlado el gobierno. Bien, pues por ahí va nuestra transición, que además tiene muchas más acciones, pero la más importante es nuevamente regresar a organizar la vida comunitaria, que puede ser tanto urbana como rural. Y ustedes dicen, ah caray, ¿cómo en la Ciudad de México vida comunitaria?
Pues eso es lo que estamos haciendo en las colonias, logrando que en la colonia se empiece a vivir como comunidad, ya no como una célula insignificante de una gran metrópoli que oficialmente tiene 10 millones de habitantes, pero incluyendo a la población que entra y sale de la ciudad y trabaja en la ciudad, somos alrededor de 20 millones de habitantes. Pero también se puede organización en la colonia, consumiendo lo más posible en la colonia y derivado de ese consumo, ir creando necesidades de industrializar, de comercializar, de administrar servicios públicos propios que ahorita se administran a nivel global, a nivel estatal y con un presupuesto de dinero controlado por los ricos de este país. Entonces, estas acciones, más otras acciones que tienen que ver con la vida cotidiana, como dejar de depender de la electrónica, como dependemos hoy, cómo tener una vida mucho más saludable, cómo convivir mucho más con la familia, donde preocuparnos más por la educación de los hijos que por la custodia mientras trabajan los papás para tener un mayor consumo para los hijos, etcétera, 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 que son temas muy debatibles y que estoy seguro que muchos de los jóvenes aquí presentes tendrán mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque los que han tenido la fortuna de entrar a la universidad, nada más otro dato muy importante que se acaba de publicar y que es el 50% de los jóvenes que terminan la universidad y entraron como pobres a la universidad, mueren como pobres. ¿Qué nos dice ese indicador? Que en realidad el estudio, la educación superior es la salida a la buena vida. ¿Con eso acabamos con la pobreza? Si el 50% de los pobres que reciben carrera universitaria de todas maneras mueren como pobres, nos convence de que los estudios superiores es la salida a la pobreza, a mí no me convence. Y voy a dejar hasta ahí mi intervención por el momento, porque sé que el tiempo aquí con el programa no es ilimitado. Pues ahora sí, adelante Roberto, tú tienes la reunión. Muy bien, Juan Gerardo, pues un agradecimiento antes que otra cosa. Y como lo planteé hace rato, podemos dar cabida a preguntas por escrito, preguntas de viva voz. No sé si en el chat tengamos ya algunas preguntas establecidas. Yolanda, Laura. Sí, sí, ahorita hay una pregunta, dice, ¿dónde se publicó esta información del 50% de que los universitarios muere pobre? Voy contestando una por una, Roberto. Sí, son pocas preguntas, yo creo que sí, nos da Bueno. tiempo. Además, no estamos limitados así tajantemente por un cierto horario, no hay problema. Bien, pues esto lo leí en la página de Coneval. No sé si pudieras aclarar un poco qué entendemos por Coneval, a qué corresponden las siglas de Coneval. Coneval es la Comisión Nacional de Estudios sobre la pobreza y la sociedad en general. Es una comisión que se ha dedicado al tema de pobreza, sobre todo en México, ¿no? Ok. Juan Gerardo, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué creen que solo
el 15% de la población controla la economía del país y no más de personas. Bueno, este es un dato que se viene manejando tanto por el Colegio de Economistas como por catedráticos de economía, catedráticos de sociología en varias universidades. No es un dato muy exacto, pero inclusive si uno se pusiera a analizar las estadísticas de población de INEGI, podríamos constatar que alrededor de este porcentaje es el que conforman los ricos y quienes trabajan para los ricos a nivel de gerentes, directores, subgerentes, algunos jefes de departamento, pero toda la estructura piramidal de la riqueza en México. Y este es un dato de muchos años. Varía cada 6 años, porque cada 6 años se renueva un poco, no la clase alta, se renueva la clase media, algunos pasan a la media baja, otros a la pobre, ¿no? Y otros suben a la clase alta, sí tiene movimiento, pero son datos bastante conocidos y utilizados a los que nos hemos dedicado un poco al análisis económico y social en México. Entonces, pero basta con que uno voltee a ver, por ejemplo, la empresa Bimbo, y es de las más o de las menos explotadoras del trabajo, más sin embargo, los dueños de Bimbo, ¿cómo viven? ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de la empresa representan contra los gerentes, subgerentes, jefes de departamento y contra los trabajadores de base? Y si vamos haciendo este análisis, empresa grande por empresa grande, vamos a llegar a cifras parecidas, ¿no? Sí, aquí hay hay varias preguntas, lo cual nos da mucho gusto que han despertado interés los jóvenes sobre este punto. Dice un comentario de Javier Frías: si las reservas internacionales de México son grandes, ¿por qué no se paga la deuda externa? Otra de Sandra Lorena: ¿solo en México se han aplicado los bancos de tiempo? Me quedo con estas dos y después hacemos tengo comentarios. Bueno, primero, ¿quién tiene las reservas internacionales? ¿No? Bueno, normalmente es el Banco de México. Y esas reservas internacionales, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de las exportaciones mexicanas, ¿no? Sobre todo, versus las importaciones. Nosotros exportamos, cobramos en moneda extranjera, pero también importamos en moneda extranjera. La diferencia va creando esas reservas, pero debido a que México está totalmente en el mundo capitalista, los inversionistas siempre recurren a indicadores internacionales, entre ellos las reservas, para decidir si invierten o no en México, si comercian o no con México. Por lo tanto, esas reservas, si se empiezan a usar en su totalidad o en un porcentaje alto para pagar la deuda externa, las bajas reservas significan menos confianza para la inversión, significan una menor capacidad para importar, y ahorita que tenemos que importar grandes cantidades de vacunas, ¿ustedes creen que nos venderían tan fácilmente los millones de vacunas que necesitamos si no pudiéramos demostrar
que tenemos las reservas para pagarlas. Entonces, no sé si esto más o menos da una respuesta, ¿no? Ahora, la otra pregunta era, ¿me la repites, por favor? Creo que se refería a que si el Los mecanismo de banco El de banco del tiempo, tiempo en otros países. Sí, efectivamente hay Ajá. experiencias del Banco del Tiempo en México, por supuesto, pero también en Estados Unidos. Fíjense, el país económicamente más poderoso del mundo también empezó a trabajar con bancos de tiempo. Pero ¿quiénes en Estados Unidos lo hicieron? Los gerentes y directores de empresas, para nada. Los dueños del capital, menos. ¿Quiénes han estado haciendo uso de los bancos del tiempo? Las cooperativas integradas mayormente por población de origen africano, o sea, población de color. Otras cooperativas que se dedican al comercio en menor escala, a nivel comunitario. Organizaciones raciales, organizaciones civiles que tienen propósitos educativos muy puntuales y empiezan a tener esa necesidad de interacción entre ellos y con otros sectores. Entonces, los bancos del tiempo no es invento mexicano. También en América del Sur, en Argentina, hay experiencia con bancos del tiempo. En Europa, en España, hay experiencia con bancos del tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien, Juan Gerardo. Aquí están surgiendo comentarios muy interesantes, lo cual nos da mucho gusto. Agustín García comenta, ¿tendría algún consejo para el 85% de la población? No se entiende, tu voz tiene eco. A lo mejor si todos apagamos el micrófono mientras habla la compañera, se elimina el eco. Sí, creo que es importante, chicos, ¿no? ¿Ya me escuchan mejor, Juan Gerardo? Totalmente bien. Ok. Son dos comentarios. Uno dice, ¿tendría algún consejo para el 85% de la población para mejorar su economía desde su punto de vista? Bueno, es la propuesta que acabas de decir, pero tú lo comentarás. Y la otra dice, creo que Juan Gerardo no debe utilizar el discurso polarizador del presidente. Si dice que los ricos controlan el gobierno, eso no aplica hoy en día. 30 millones de personas votaron por AMLO. ¿No son ellos los que controlan el gobierno? Primero, efectivamente, es necesario mejorar un poco la forma de vida del 85% de la población, claro, segmentando lo más posible, ¿no? El ejemplo más cercano es, yo viví en un condominio vertical con 24 familias, prácticamente todos con niveles profesionales y de algunas familias ya encrustadas en la clase media y media alta de México. Yo planteé con ellos, ¿por qué no platicamos de intercambio de trabajo entre nosotros? Bueno, la respuesta fue muy baja. ¿Qué me dijo? Que estaban más cerca del 15% que del 85% de gente pobre, ¿no? ¿Y por qué decidimos entonces impulsar este otro trabajo en colonias más populares? Por esta misma razón.
porque todavía en la clase media y media alta hay la esperanza de volver a la normalidad, ¿no? No se habla continuamente de volver a la normalidad, pero adivinen qué, ya no va a ser la misma normalidad. ¿Por qué no va a ser la misma normalidad? Porque esta pandemia no es una situación unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? No es de que de repente aparece un virus y como no tenía dónde vivir, escoge al ser humano. Los que han investigado más, y entre ellos un respetado investigador, recibido primero como médico y después especializado en medicina china, acaba de dar una conferencia que yo vi, él se llama Roberto González, y en la conferencia él plantea, el virus pudo vivir en el cuerpo humano porque el cuerpo humano llegó a tal nivel de baja de defensas que el virus encontró un alojamiento ideal. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué hasta ahora? Porque hasta ahora se generaliza el bajo nivel de protección que tiene el ser humano, sobre todo en el mundo occidental, el que se ha metido más y más en la economía de mercado con estos principios que tiene la economía de mercado, y por lo tanto la nutrición, en lugar de seguir siendo una fuente de nutrición, una fuente de salud, una fuente de inmunología, porque los virus, este tipo de virus han existido por cientos de años, decía este maestro. Han existido, no es que se surgieron de la nada hoy, pero el nivel inmunológico del cuerpo los detenía. Pero con esta alimentación y la tecnología de alimentos de los países occidentales, los países que viven del capital y no del trabajo, claro, la tecnología de alimentos cada vez más se ha orientado a una alimentación de placer y no una alimentación de nutrición sana. ¿En qué otro indicador lo vemos en México? A ver si alguien se acuerda de qué lugar ocupamos en el mundo de los niños y jóvenes obesos. De los niños y jóvenes con una nutrición excesiva en calorías que los hace obesos. De niños y jóvenes que en su momento, aunque hayan tenido cooperativas escolares, las cooperativas escolares poco a poco fueron vendiendo más y más productos chatarra. En el programa de Carmen Aristegui hace como 2 o 3 años escuché la cifra de que el negocio de los alimentos chatarra en las escuelas supera los 81,000 millones de pesos. Si les parece un negocio insignificante, puede que haya mejores negocios, pero el impacto nutricional está en el índice de obesidad que tenemos en niños y jóvenes en México, lo que confirma que nuestra tendencia ha sido alimentarnos para placer más que para nutrición. No sé si esto conteste un poco la pregunta. Ahora, en cuanto a por qué tengo un discurso polarizante. No es que yo copie al presidente, ¿eh? Yo vengo trabajando la economía solidaria antes de que fuera electo López Obrador. Ahora, dicen, es que no pueden ser 10, 15 millones, no los que controlan. Si 30 millones votaron por él,
pues, ¿qué entendemos de esto? Que hubo un agotamiento de esos 30 millones de la corrupción que ha ido creciendo en este país, del tráfico de influencias que ha ido creciendo en este país, de riquezas inexplicables, de deterioro medioambiental, de inseguridad a más no poder, ¿no? Y todos estos factores de repente llevaron a los votantes a decir, ¿quién ofrece un cambio importante para México? ¿El candidato del PRI? No. Tecnócrata que manejaba muy bien la economía, las finanzas, que pocos entendíamos, claro, pero que por su verborrea técnica, todo el mundo decía, ah, caray, este sabe de economía y de finanzas. Por otro candidato que ofrecía las perlas de la Virgen, pero que sus antecedentes de partido no demostraban cambios importantes, al grado que hubo un gobierno con un secretario de Seguridad Pública que se volvió multimillonario y que hoy está en juicio por narcotráfico, por organización delictuosa, por lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta es, la población buscó a alguien que ofreciera un cambio. Claro, la clase media y media baja ya sabía cómo sobrevivir en el capitalismo. Mal, pero ya sabía. Por hablar de los pobres, los que recogen la basura, por lo menos en la Ciudad de México, tienen una sola persona en el camión de la basura que tiene sueldo del gobierno. Los demás les llaman trabajadores voluntarios. ¿De qué viven los trabajadores voluntarios? De separar la basura y vender vidrio, cartón, metales, etcétera. Pero ya sabían cómo vivir mal, pero vivir, ¿no? Viene la oferta de un cambio con la estrategia de primero los pobres para el bien de todos, y mucha de esta gente dijo, necesitamos un cambio, necesitamos acabar con estos funcionarios que de repente se vuelven muy millonarios, funcionarios que de repente se vinculan con los cárteles de la droga, etcétera, etcétera. Necesitamos un cambio. Sin embargo, de los 30 millones también hay gente hoy en día de clase media que dicen, estoy decepcionado, ¿no? Quitó las guarderías infantiles este gobierno. Ya no dispersa recursos a través de organizaciones civiles. Ya todo es directamente al productor y al consumidor, a su cuenta bancaria. Eso no me gusta. Claro, hay mucha gente insatisfecha, pero esa gente no entendía que si no se hace un cambio de fondo, vamos a seguir más o menos igual. Y aquí quiero citar a Albert Einstein. Espero que todos sepamos quién fue Albert Einstein. Fue uno de los científicos de mayores cambios trascendentales en el siglo pasado. Bueno, después de que él terminó con su teoría de la relatividad, empezó a escribir frases de sabiduría, y esta es una muy importante. Él decía, si quieres cambiar algo, no sigas haciendo lo mismo. Y todos los gobiernos anteriores, antes de esta elección de Morena, seguían haciendo lo mismo, con matices y, ¿no?, diferentes máscaras, pero se seguía haciendo lo mismo. La gente se empobrecía más y más, pero
de alguna manera hallaban la forma de comer mal, pero hallaban la forma. Y la crisis demostró que comer mal mata a mucha gente. Bueno, luego, también decía Einstein, ¿quieres cambiar algo? No uses lo que quieres cambiar para cambiarlo. No uses a los funcionarios que han estado gobernando eternamente para cambiarlo. No uses a los capitalistas que han invertido en las elecciones, que han comprado votos, que han hecho maroma y media para no perder el poder que en realidad está en los grandes capitales. Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que un millonario en México financie una campaña política? Oye, pues qué buena gente, ¿no? No, la financia porque una vez entrado a gobernar ese nuevo presidente, va a recibir contratos que van a multiplicar lo que gastó para lograr la elección. Entonces, si todo esto no lo analizamos, sí llegamos a la conclusión que el discurso es polarizante. Pero repito la sabiduría de Einstein. ¿Quieres cambiar algo? Bueno, trata de no usar lo que quieres cambiar. Claro, en México, si se está haciendo por la vía pacífica, no podemos correr a todos los sindicalizados del gobierno que han participado en la corrupción. No podemos correr a todos los gerentes y jefes de área de muchas empresas que participaron en la corrupción. Entonces, es un trabajo muy arduo, muy difícil. Y si no se explica de manera polarizante, mucha gente no lo va a entender. Y mucha gente se va a quedar en el corto plazo. Ah, hoy no tengo trabajo y es culpa del gobierno. Hoy no tengo la seguridad social que llegué a tener, es culpa del gobierno. Hoy los hospitales en la Ciudad de México carecen de muchos medicamentos. Sí, pero hay más medicamentos en los hospitales rurales, hay más material de curación que lo que había antes. Por eso se dedicó el presidente a recorrer hospitales de las áreas rurales. Eran los peores que había en el país. Entonces, si esto no lo analizamos y lo filtramos con valores y principios humanistas, claro que vamos a empezar a criticar las formas. Es que polariza, es que acusa, es que exhibe a los conservadores, es que le pega a la prensa que antes era y que sigue siendo propiedad mayoritaria de la gente de mucho dinero, ¿no? Bueno, sí, yo digo, queremos cambiar algo de a de veras, pues estos son los precios del cambio. La polarización, el que la gente esté consciente qué es la corrupción, cómo se manifiesta, dónde está, qué hay que hacer para eliminarla. En 6 años no va a ser posible, pero sí irla deteniendo. Perdón, ya me alargué demasiado. Está bien, Juan Gerardo. Tenemos también aquí una pregunta muy interesante de Mauricio que dice, ¿cuál es el papel de la educación institucional y popular, sobre todo esta última, en la constitución de las y los sujetos que llevan a cabo las propuestas de economía solidaria? ¿Puede hablarnos de una propuesta en educación popular que conozca? Pues justamente... Es una y otra es... perdón, sí, continúa. A ver, dime, entonces la propuesta de educación popular es una. ¿La otra? Sí, esa es una. Y otro comentario es si consideras que la aplicación de bancos de tiempo sea una acción que pueda mejorar la calidad de vida de las comunidades que lo aplican. Comentaste un poco acerca de esto, pero pues vayamos con la primera. El papel de la educación. Bueno, la segunda lo he explicado mejor, que nos plantea una duda más concreta, ¿no?
Lo de la educación popular. ¿Por dónde empieza el cambio en la educación popular? Bueno, empieza por depurar las primarias, las secundarias, las normales de maestros. Empieza por cambiar los planes de estudio. La Ley General de Educación, tuve la oportunidad de tratar de cambiarla cuando empezaba el gobierno de Peña Nieto y personalmente traté de cambiarla porque tengo bajo mi responsabilidad la dirección de la Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social. Entonces, como Confederación de Cooperativas, fuimos al Congreso, a la Comisión de Educación, y planteamos una sugerencia de incluir en la Ley General de Educación, en primer lugar, la educación en cooperativismo. En segundo lugar, en cambiar totalmente el control y la dirección de las cooperativas escolares, o sea, de las tienditas en las escuelas. En tercer lugar, que hubiera un consejo educativo en cada municipio donde participaran las organizaciones cooperativas. Te preguntarán, ¿por qué las organizaciones cooperativas? Porque el cooperativismo mundial, y hablo de mundial porque en el mundo, quizá no lo sepan, pero hay más cooperativistas que católicos. Hay cooperativas en 100 países del mundo y las cooperativas cuentan con principios y valores muy alejados de los principios y valores en las que funcionan las empresas de capital. Por eso decíamos nosotros, si las cooperativas funcionan con otros principios y valores... Ya ahí nos han conectado. ¿Perdón? Presente. Micrófono. Sí, chicos, por favor, si Perdón, no me escucharon pueden nada. apagar su micrófono. Bueno, vuelvo a empezar con lo de la educación popular, ¿no? ¿No escucharon nada de educación popular? Pregunto. Sí, puedo escuchar. Nada más fue una pequeña interrupción. Sí, Fue una interrupción. We heard. Bien. Bien, entonces, si logramos incidencia del cooperativismo en la educación, ya empieza a ser más popular porque los principios y valores cooperativos tienen ese perfil, son populares. ¿Por qué en México han tenido altas y bajas las cooperativas? Porque el poder del capital ha incidido en el gobierno. Nosotros tenemos ley cooperativa desde 1927. Fue la primera ley cooperativa. Luego Lázaro Cárdenas la mejoró mucho en 1938. Y fue hasta 1994 que se modernizó la ley cooperativa. Y me tocó estar en el grupo de trabajo que reescribió la ley cooperativa actual. Fue reconocida y felicitada por la Organización Internacional del Trabajo en esa época. Pero de ahí a que se aceptara que modificáramos las cooperativas escolares para incidir no solo en la alimentación de los niños, sino que también recibieran educación cooperativa los niños desde la primaria, eso no le gustó al Congreso y además lo que nos contestó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fue: perdón, pero los únicos cambios que vamos a hacer son los que el presidente solicitó.
y se acabó. Ahora, que ha habido otras iniciativas de educación popular, claro, por las organizaciones civiles, ¿no? Hay muchas asociaciones civiles que han intentado una educación alternativa, una educación más amigable con la naturaleza, donde los niños conocen el medio ambiente, la ecología, etcétera, etcétera. Y nosotros ya como grupo actual estamos tratando de que la Subsecretaría de Educación Superior introduzca a fondo los temas de cooperativismo y economía solidaria en el país, pero sobre todo en las regiones donde se están haciendo grandes inversiones. Por ejemplo, el Tren Maya, el Transístmico en Oaxaca, el aeropuerto, porque en todas esas comunidades se va a inyectar mucho dinero del gobierno federal, pero si no emparejamos esa inversión con una educación popular más basada en valores de cooperación, de solidaridad, de ayuda mutua, de equidad, etcétera, de democracia, pues otra vez regresamos a que el capital empieza a mandar en lugar del trabajo. Entonces, ahí en esas regiones queremos formar formadores que formen instructores de cooperativismo y de economía solidaria en todas esas comunidades en base a principios y valores cooperativos que tienen más que ver con la solidaridad popular que se vive por cientos de años en México que los principios y valores del capital. No sé si esto da una idea de por dónde va nuestra estrategia. Creo que sí. Un último comentario hasta ahorita. Juan Gerardo de Arturo Acosta dice que su comentario es: Alemania trabaja perfectamente la economía social con la economía capitalista y no hablan de pobres y ricos. A ver, yo quisiera saber qué economía social existe en Alemania. Y no me pueden decir cosas que yo no sepa, porque yo estudié una maestría en Alemania, cabalmente. Yo viví, no mucho tiempo, pero sí 2 años en Alemania. Yo conviví con los alemanes lo suficiente para saber pues, que no hay tal economía social. Ahora, el perfil político de los alemanes sí es socialdemócrata, claro, pero la socialdemocracia no plantea un modelo de vida diferente. La socialdemocracia plantea que los trabajadores tengan mejores ingresos, tengan buenas prestaciones, pero eso no significa que van a formar parte de la gente que mejor vive. Ahora, de todas maneras, el nivel de vida del alemán promedio, por supuesto, es superior al nivel de vida del mexicano promedio. Y a esto nos tenemos que recordar la historia de Europa, la historia de los países europeos, la etapa en que los países europeos se lanzaron a conquistar los nuevos territorios en América, ¿no? Y los países europeos, claro, lideraron los ingleses durante muchos años y crearon su comunidad inglesa en varios países. Los alemanes no lo hicieron igual. Los alemanes centraron sus esfuerzos de colonización en menos países, pero entre ellos Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile hay toda una tradición alemana, pero Chile no tiene el nivel de vida de los alemanes. ¿Por qué no? Porque los alemanes, que son un pueblo tecnológico por naturaleza, ahí la tecnología
fue algo casi natural para la población. Desarrollaron tanta tecnología que vendían muy caro a los que no tenían tecnología, como era el pueblo chileno, ¿no? Entonces, otra vez, a nivel internacional, la llamada ley de la oferta y la demanda generó mucha riqueza en unas sociedades y no en otras. Así es que esto de que hablar de que convive en Alemania el sector social con el sector capitalista, no. Hay socialdemocracia, hay mejor protección para los trabajadores, pero de eso a que haya más equidad, más solidaridad, etcétera, para nada. Un detalle importante, nada más para que vean lo que viví yo. Yo llegué, como muchos extranjeros, pero a estudiar. Me hice amigo de un rumano, que lo veía uno y decía, este es alemán, pero alemán tenía todo, toda la característica de un alemán: pelos güeros, ojos azules, pelos parados, idéntico a los alemanes. Y un día, y él ya tenía 15 años trabajando y viviendo en Alemania, y me dice, oye, te invito, vamos a un café, ahí se puede bailar, convivir. Llegábamos al café, había, claro, muchachas alemanas, muchas muy guapas. Él invitaba a bailar a una alemana, y por el pequeñísimo acento que tenía de extranjero, la mitad lo rechazaba. Bueno, yo me paraba a invitar a bailar a una alemana, claro, mi acento era 10 veces peor, más notable que el de él. Creo que logré que una de 15 bailara conmigo. ¿Por qué? Por mi acento. El racismo alemán es, o fue en aquella época, terrible. Llegaba yo a tiendas a comprar cosas y nada más escuchaban mi acento y no me querían atender. Entonces, el racismo tiene que ver con economía social. No. Entonces, lo que llaman economía social en Alemania es para los alemanes nada más. Hoy en día tienen que haber cambiado mucho porque la migración les pegó durísimo, ¿no? De los países de Asia Central, etcétera. Pero lo que yo viví no es como para decir, en Alemania hay un ejemplo de convivencia entre economía social y capitalismo. No, es capitalista, pero matizado, ¿no? Siguiente. Es solamente un comentario. Dice, la economía social del mercado es un modelo económico que fue adoptado por Alemania a finales de la década de 1940, que le permitió convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo. Y es todo lo que tenemos hasta ahorita en cuanto a comentarios. Bueno, yo creo que es evidente. El mundo anglosajón, por su tecnología, por sus niveles educativos, etcétera, etcétera, porque quisieron acabar con el capitalismo israelita, no lo lograron totalmente y hoy Israel es quizá económicamente más potente que Alemania, pero no deja de ser que los alemanes, con su historia, con su formación, con el perfil tecnológico que tienen, hayan tenido capitalistas que levantaron como país, pero explotando a otros países, ¿no? Si fuera un país de economía social real, intercambiarían todos sus avances con países latinoamericanos en condiciones de solidaridad, de equidad, etcétera. Pero nada más les pregunto, cuando el Volkswagen, el Bocho, era un carro muy popular en México,
cuántos días de salario mínimo se requerían para un bocho. ¿Qué porcentaje de la población estaba en el salario mínimo y qué porcentaje muy por arriba? Entonces, esto de que Alemania fuera un ejemplo, no porque en su comercio exterior se comportó igual que un gran industrial en México con la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces, y lo mismo fue de Inglaterra, lo mismo fue de Francia, lo mismo fue de, de países, algunos orientales también, ¿no? Su capital lo hacen a base de las reglas y principios del capital. Donde hay concentración de capital, hay riqueza y hay países más poderosos que otros. Sí. Muy bien, Pues muchas gracias por su atención, ¿eh? No sé, algún comentario, Roberto, Laura, Liz. Hasta ahorita en el chat esos son los comentarios que han dejado los chicos. Pues, si me permites, me gustaría hacer pues una pregunta así directa, relacionada con, pues, con la importancia que la tecnología está teniendo en los cambios en el mundo, ¿sí? Yo creo que la pregunta concreta es, ¿se están desarrollando herramientas digitales, herramientas tecnológicas que soporten, por ejemplo, el aspecto de los bancos de tiempo, que soporten, por ejemplo, los circuitos económicos solidarios? En fin, estoy pensando, por ejemplo, en casos específicos de las plataformas colaborativas que han surgido de hace 10, 15 años para acá y que han propiciado la aparición de nuevos negocios, pero que digamos que la tecnología en un momento dado puede dársele otro uso y puede dar un apoyo muy valioso a estas empresas de carácter solidario, de carácter social. Definitivamente, y hay movimientos en esta dirección. Existe una organización en Estados Unidos que se llama 1 de Mayo, que crearon un puertorriqueño que fue expulsado de Puerto Rico porque era independentista y un tecnólogo americano. Se juntaron y crearon 1 de Mayo para impulsar lo que llaman la tecnología libre, el software libre, ¿no? Y a la vez impulsar plataformas libres. Y se creó un movimiento que se llamó el Movimiento por la Neutralidad del Internet, reconociendo que el Internet es una herramienta muy poderosa, ¿no? Pero poco a poco hemos vivido que se ha privatizado más y más el Internet. Antes uno podía entrar a cualquier plataforma sin pagar, pero hoy en día ya hay muchas plataformas que requieren pago. Ya hay robo de información en los diferentes niveles de Internet, de tecnología. Hay persecución política a través de la tecnología. Hay lo que llaman bots, o sea, inteligencia artificial que puede hacer campañas políticas y no hay que ir muy lejos. Ustedes conocen el problema de la agencia de noticias Notimex en México. De repente esta nueva directora empezó a atacar con robots al personal que se le opuso. Y entonces hubo en las redes sociales un bombardeo de difamaciones, acusaciones a personas que le estorbaban a la directora actual. Bueno, la tecnología también ha sido fuente de trata
de blancas, de trata de mujeres, de trata de niños. La tecnología es una magnífica herramienta, pero otra vez nuestra propuesta del grupo con el que yo estoy es desarrollemos más la tecnología a nivel comunitario. Evitemos que se siga privatizando la tecnología. Mantengamos el principio de neutralidad de Internet en todos los países posibles, pero circunscribamos nuestra tecnología a lo local. Y ya existe en México un grupo que se ha dedicado a desarrollar primero telefonía local sin la necesidad de la alta tecnología que usa los celulares de las compañías grandes, ¿no? Y se han dedicado a desarrollar esta telefonía en zonas rurales muy pobres. ¿Saben cuál es el costo de cada ciudadano para tener su teléfono local? 15 pesos al mes. Y fabrican las antenas para transmitir con bambú local de la comunidad o lo que se le parezca. Y esto ya existe desde hace más de 7, 8 años o más. Hay ya grupos trabajando en ese sentido. O sea, la tecnología puede ser tan buena como quienes la usan, como quienes la desarrollan. Y si la desarrollan con principios de maximizar la ganancia, pues va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo y que nos lleva a una inteligencia artificial, o sea, robots que usan la tecnología, pero lo último que leí es que estos robots también ya pueden manejar prejuicios en sus comunicaciones. Ya puede haber robots racistas. ¿No es eso una gran amenaza para la sociedad? ¿Y quiénes pueden desarrollar un robot con esas características? ¿Una comunidad local de gente conocida? No, para nada. Eso se lleva años y años de investigación en componentes electrónicos y en programación. Entonces, otra vez, el uso de la tecnología va muy emparejado al modelo de vida que buscamos. Buscamos humanismo con valores que nos den satisfacciones al nacer y al morir, o buscamos un tipo de vida donde acumulamos mucho y al final morimos en la depresión porque el tener cosas no da la satisfacción de una vida completa y plena. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido de gente cercana, parientes, etc. Acumulan toda su vida y al final ni se lo pueden llevar. Y al final mueren solos. No sé si esto te dice algo, Roberto. Sí, sí, por supuesto. Pues sí, ya tenemos 1 hora y media, un poco menos. Me gustaría abrir como que el último espacio para algún comentario, para alguna pregunta. Y si no lo hubiera, pues dar por concluida esa sesión tan interesante, tan enriquecedora. Entonces, Yolanda, ¿tienes por ahí algo todavía? No, no hay ya ningún comentario ni pregunta. Es todo. Muy bien, pues deseamos agradecerte, Juan Gerardo, todo este tiempo que nos has dedicado, que has dedicado a los estudiantes. Creo que en un momento dado se me pasó comentarte que son estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, ¿sí? Entonces, hemos ya trabajado por espacio de algún par de años con ellos directamente y yo creo que en más de alguno, todo lo que has mencionado, pues va a provocar una serie de inquietudes, de deseos de saber más, y seguramente no será
la única ni la última vez que nos surja el interés de volverte a invitar. ¿Sí? Repito, agradezco mucho tu participación, tu interés, tu amplio conocimiento del tema y demás. Muchas gracias. Todo lo que podamos aportar, Roberto, compañeras y compañeros universitarios, Yolanda, Liz, ya saben que cuentan conmigo, lo hago con muchísima convicción. Muchas gracias, Juan Gerardo. Pues entonces, damos por concluido. Muchas gracias.